un tiempo lindo contigo. Gracias por tu presencia en este momento acá, en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Como le había comentado Pastor Quique, hacía días teníamos pendiente a Vicente. Hoy la agenda se la cambiaron y pudo conectarse y compartirnos el testimonio que estaba pendiente de hace unas semanas atrás. Pero bueno, Dios sabe los tiempos, Dios conoce los tiempos, Dios controla los tiempos, y siempre cuando hay un cambio así de agenda, pues siempre hemos sido altamente bendecidos aquí en este grupo, y yo creo que esta mañana no va a ser la excepción. Así que bienvenido, hermano Vicente, por esa disposición, por tener ese corazón para agradar al Señor, y presto a traernos una palabra, contar nuestros testimonios y traernos una palabra para edificación del pueblo de Dios. Un fuerte abrazo, y como te había explicado, voy a estar aquí en oculto, pero voy a estar escuchándolo. Cualquier cosa que necesite, simplemente me hacen señas. Por aquí los voy a estar escuchando. Amén. Le presento ahí brevemente, le presento el grupo. Está el pastor Quique, que nos acompaña desde Perú, la hermana Leonor Murillo, que nos acompaña desde Medellín, mi prima Belli, María Gutiérrez, mi cuñada María Judith, la pastora Natalia, que nos acompaña desde Perú, y seguramente se van a estar conectando. Hay varias personas, María Luisa de pronto se conecta más tarde, no sé, pero vamos a estar ahí todos pendientes, no se van a estar conectando, y bueno, esperemos que todos reciban y que todos estén disponiendo el corazón para lo que el Señor tiene esta mañana. Fuerte abrazo para todos, saludos, Dios me los bendiga. Buenos días, mi pastor, bendiciones para todos. Qué rico verlos. Igualmente. Y al final, Pastor Quique, al final quiero levantar una oración. No sé si va a estar ahí, la mamá de la niña que falleció ayer, muy dolidos con esa parte, pero vamos a estar pendiente ahí vamos a estar pendiente de hacer una oración si ella se conecta más tarde. Creo que mi hermana estaba en el hospital. Y entonces no sé si alcance a conectarse, pero bueno, para que más tardecito, antes de cerrar la reunión, levantemos un clamor, una oración para la familia de la niña Valerie, y bueno, para que el Señor sea fortaleciéndolos a ellos. Es muy tocado, a mí me tocó mucho, me conmovió mucho, porque yo conocí a esta niña en uno de los retiros, de las salidas que hacíamos allá, caminatas ecológicas, y una niña con un corazón para el Señor, y quedé muy impresionado. Todo pasó tan rápido, no sé qué es lo que el Señor está haciendo, qué es lo que está pasando en la humanidad, pero todo fue demasiado rápido. Yo estoy aquí todavía procesando esa información, pero bueno, ya al final estaremos orando por ellos. Un fuerte abrazo, y hermano Vicente, el piso todo es suyo. Amén. Bueno, gracias, amados hermanos, siervos y siervas del Señor Jesús. Bueno, me presento, soy Vicente Fuster, soy de Argentina, pero por la gracia de Dios y a mi oficio que el Señor me ha dado de muchos años, me dedico a los caballos de carrera. Y es tanto lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero les voy a contar desde que hace poco tiempo que el Señor me llamó a sus caminos. Yo vine primera vez aquí a España en el 2005 y estuve aquí un tiempo, y después me fui a Francia. Yo en aquellos tiempos estaba en el mundo. Mi papá me había presentado desde muy niño en la iglesia, y en una campaña que se hizo en mi provincia, en Argentina, Mendoza, allá por el año 1974, y mi papá me llevó, yo tendría 5 años, y en esa campaña, a la gloria sea mi Señor, mi papá me llevó para que oraran porque yo había nacido muy prematuro
gemelo con otro hermanito, y cabíamos en una caja de zapatos, por decirle. Entonces los médicos, la ciencia de ese tiempo, le habían dicho que a lo mejor yo no iba a vivir mucho tiempo. Entonces la fe, ¿no es cierto? Mi papá no eran creyentes, pero vieron esa campaña y dijeron, bueno, vamos a ir a ver a esto, porque no es cierto, a nosotros, yo digo, a nosotros los evangelistas nos dicen los locos, ¿no? Los pentecostales locos. Y entonces mi papá fue con esa fe, ¿no es cierto?, de padre, de madre, al ver, y en ese tiempo, cuando estaba en la campaña, un siervo oró, y en ese momento, en ese año, yo recibí el Espíritu Santo según mis hermanas, ¿no? Pero como dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en sus caminos y después cuando sea viejo no se apartará. Entonces mire cómo pasó el tiempo. Mis hermanos, tengo hermanos que están en los caminos del Señor, pero cuando yo me fui de muy niño de mi casa, de los 11 años me fui de mi casa, me empecé a dedicar a los caballos de carrera. Y cuando iba a visitarlos, a las perdidas por ahí, iba a la iglesia. Y cuando llegaba a la iglesia no pasaban 5 o 10 minutos y me administraba el Espíritu Santo. Pero quedaba ahí nomás porque yo me volvía otra vez al mundo, ¿no es cierto? Y cuando estuve en Francia, yo ya tenía mis hijos, yo estaba separado de la madre de mis hijos estaban en Argentina, y uno de mis hijos, Michel, Andrés, tuvo un problema, le hicieron una intervención y quedó mal. Y mire lo que es la desesperación de un padre, ¿no? Entonces yo reconocí, me arrodillé en ese cuarto que estaba ahí en Francia, en Po, y lo único que le dije, Señor, si tú los sanas a mi hijo y los cuidas, yo cuando ellos sean grandes, yo te voy a servir de alguna forma. Pero yo lo hice así y pasó el tiempo y yo me olvidé, yo volví a Argentina, no, mi hijo estuvo bien. Y mire, cuando mis hijos se hicieron adolescentes, que fue que yo volví otra vez aquí a España en el 2016, yo estaba en el 2017, 2018, cuando empezó la pandemia, yo estaba en Sevilla y yo montaba los caballos y un caballo me apretó literalmente, un caballo manso se volvió de carrera, se volvió y me apretó literalmente. Y, y el hombre que me vio dice, ay, a este hombre lo reventó el caballo, dice, porque caí sobre piedras, pero para gloria y honra del Señor solamente me saqué este hombro y salí de abajo y lo único que hice, gracias Señor. Bueno, cuando estaban ahí, porque un dolor inmenso, llegó a la ambulancia y en eso que estaba en el hospital, me dijeron, me hicieron la ecografía, radiografía, todo, nada tenía, solamente el hombro. Y el Señor, le dije, gracias. Bueno, no entendí. Salí a trotar, yo soy una persona muy dinámica, me gusta mucho el deporte y no me quería quedar. Entonces me até bien el brazo y salí a trotar. Y fui al pueblo donde había vivido en el 2005. Cuando voy caminando, veo un hombre subir una escalera y miro y decía, casa de Fe en Dios Bellavista. Y dije, Señor, aquí te voy a venir a agradecer. Bueno, fui ahí el día, le agradecí al Señor, pero después, como yo no podía montar más los caballos, porque me fui a una finca, y de la finca para venir a esa iglesia tenía 18 kilómetros, y yo decía, no voy a poder ir, pero mire, hermanos, cómo es el Señor cuando tiene un propósito con una vida. Yo estaba trabajando un día domingo y estaba terminando de trabajar y yo sabía que tardaba 1 hora y 10, por lo que me habían dicho, y yo dije, y de repente dije, no, Señor, yo voy a ir, porque si antes cuando estaba en el mundo me decían, vamos a una discoteca, a un baile, a algo, y yo iba, no me importaba. Entonces digo, voy a ir, no sé cómo voy a llegar. Y llegué, hermanos, y a la iglesia a agradecer, y ahí empezó. Pero el encuentro total fue cuando un día estaba escuchando a un siervo, no sé si alguno lo conoce, que lo usan con el don profético, el profeta Ronnie Oliveira, y yo estaba escuchando esa prédica y él usa un mensaje que dice la unción de rebote, y yo por un accidente que había tenido de muy joven, de los 17 años, eh, no me podía agachar, tenía la columna desviada y, o sea, para los médicos no tenía solución. Y entonces estaba escuchando esa prédica y con un potro adentro de un box. Y de repente cuando él dice, cuando yo cuente 1, 2, 3, el que crea que reciba la bendición y reciba la sanidad. Y yo estaba en un box con el potro, y cuando el siervo dice 1, 2, 3,
reciba la unción. Y yo salté el horquillo y pegué, no me importó. Yo hice como que si estuviera ahí en esa iglesia. Y cayó sobre mí como un fuego, todo así por todo mi cuerpo. Y yo hablando en lengua, pero cuando me doy vuelta el potro estaba así, wow. Y bueno, ahí no me di cuenta de la sanidad, sino que voy a seguir trabajando y yo, wow, y la energía era muchísima, que yo no lo había experimentado. Y cuando voy a echar comida a los caballos, se me vienen los caballos todos de golpe al ver, y yo me agacho. Cuando me agacho, ahí me di cuenta y lo llamo al pastor que estaba en ese tiempo, Manuel Moro, y le digo, pastor, he recibido la sanidad, mire cómo me agacho. Y me dice, yo no te veo, me dice, pero cuando vengas a la iglesia, nos muestras. Mire, hermanos, cuando me fui, yo con mis 50 años, a mis 50 años, me lo había tenido a los 17 años, y a mis 50 años recibí la sanidad, con mis manos abiertas así, tocaba sin doblar las rodillas, tocaba el suelo. Y antes no lo podía hacer, lo tenía que hacer en 3 partes. Y ahí el Señor empezó a hablar a mi vida, me ponía nombres de siervos, o sea, nombres de personas con texto bíblico, hermano. Y para esto le comento, yo no había ido al colegio, porque yo al ser prematuro tenía problemas, no podía aprender. Entonces, por eso fue el hecho que yo me fui de mi casa, porque se reían de mí. Que yo no, que mi papá me pegaba porque decía que yo no quería aprender, pero no era que yo no quería aprender, es que yo no tenía la capacidad de recibir lo que me enseñaban. Y cuando tuve ese encuentro con el Señor me empezó a ministrar por las palabras, por el libro de Isaías, Jeremías, Salmos y Apocalipsis. Esos eran los libros que el Señor me hacía leer y me ponía nombre. Entonces yo un día le dije al pastor, digo, pastor, usted sabe que el Señor me da nombres y textos bíblicos. Y me dice, a ver, y cuando lo miro, entre todos esos siervos, el que él conocía era el pastor Mauricio Loveras Bentancur de Las Piedras, el Uruguay. Y me dice, hermano, usted vea estas palabras, porque después usted cuando el Señor le va a pedir cuenta. Bueno, después de ese siervo, a otro siervo que se llama César Arias, de Argentina, de Córdoba. Yo para esto a ninguno conocía. Otro siervo que es de aquí de como es de Sevilla, de allá de Araal, eh, Manuel Saborido, esos siervos y otros varones que me permitió, pero varón así. Y un día estaba yo, porque el Señor es que el hambre, solo el que lo ha experimentado sabe que cuando uno está en el primer amor, uno ora, lee la palabra, hace vigilia, hace ayuno. Yo no lo sabía, pero el Señor, como Él me guiaba, porque Él dice, ¿no es cierto?, en la palabra, en Isaías 48:17, y esa era la palabra que Él me puso: yo, Jehová, el Redentor, el Santo de Israel, soy quien te enseño provechosamente y te encamino por el camino que iba a seguir. Un día me llama una señora desde Argentina, de Córdoba, porque dice que había visto mi número en el Facebook. Y cuando ella tenía una nena, su esposo era drogadicto y se le cayó una pastilla de esas de droga, y la nena tenía 1 año y 3 meses, y la nena se lo echa en la boca y se da cuenta que la nena se estaba convulsionando y ella tiene problemas de salud y se quedó, ¿cómo le puedo decir?, estática, no sabía qué hacer. Y entonces lo único que ella le dijo: Señor, ayúdame, ayúdame, socórreme. Y entonces en eso dice que le vino el nombre de mi persona. Cuando ella me llama, yo miré, yo pensé que era algún familiar mío. Y cuando le llamo, le digo, sí, dígame. Me dice, ¿usted es Vicente? Le digo, sí. Pues dice, el Señor me ha dicho que usted me puede ayudar. Y le digo, dígame, le digo. No, me dice que mi niña está mal. Y en eso, varón, hermanas, en la visión que el Señor me pone, la veo a ella con la nena en los brazos, una nenita, y dice, ya no respira. Y el Señor dice que usted es el ángel que ha puesto. Y yo solamente lo único que fui a Isaías 53:4 y 5, ¿no? Donde dice la palabra que Él, por sus llagas, nosotros fuimos curados, pero lo único que me hizo decirle el Señor es que su fe era aún más que el aire que respiraba. Y ella me dice, sí, creo. No, 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 no.
conféselo, le digo, ante el Señor que Él está, le digo, y su niña va a vivir, su niña va a ser sana. Y hermanos, para gloria y honra del Señor, esa nena en ese instante empezó a vivir nuevamente. Cuando al otro día le fueron a hacer los estudios, en el estómago no tenía nada. Dice, pero si esta niña no ha tenido nada, ¿no? Entonces, y desde ahí aprendí, el Señor me fue guiando, llegando, y yo quería aprender la palabra, porque en la iglesia donde estaba no tenían estudios bíblicos. Entonces me iban a mandar a la ciudad de Córdoba, de aquí de España, y entonces yo le dije, Señor, eres tú el que me guía, yo no quiero ir a donde me digan, yo quiero ir a donde tú me digas. Entonces en una visión, el Señor yo me veo caminando así, con la Biblia abierta y cruzando por un puente, o sea, voy por una carretera, pero por arriba cruzo un puente. Bueno, ahí donde yo estaba trabajando, el hombre tuvo una situación mala de económica y me dice, Vicente, dice, no te voy a poder dar más trabajo, dice, porque no te voy a poder pagar. Bueno, entonces yo llamo, como tengo contactos acá en el norte que me conocían, entonces llamo y le digo, ¿no sabes de algún trabajo? Y me dicen, sí, me dice, ya te vamos a avisar. Pero fue todo tan rápido, de repente me llaman y me vengo. Cuando me vengo aquí al norte, otro hermano me dice, mira, si yo estoy yendo a una iglesia. Ah, bueno, le digo. Y entonces llega el día domingo y digo, yo voy a ir a buscar esa iglesia, a ver dónde está. Y me voy caminando. Cuando voy llegando, miro el puente. Cuando paso el puente, me acuerdo de la visión. Y era la iglesia esta Pentecostal Unida de aquí de España, del pastor que es de Colombia, pastor eh, eh, Marco Fidel Ospina, es de Colombia. Y cuando llego, me presento al pastor y bueno, le comento de dónde venía, le doy los datos de mi pastor de allá de Sevilla. Y entonces él quedó asombrado porque como el Señor, por su gracia, me había levantado para llevar palabra, pero también a esa iglesia pequeña confirmar el pastorado del hijo del pastor Manuel Moro. No, por eso a qué voy, que él está llamando a esos que él tiene de acuerdo a su corazón, porque él más que nosotros está interesado en que lo busquemos en espíritu y en verdad, y de que Él vive con nosotros todos los días, porque yo, hermano, yo soy testigo, a mí tengo mis caderas complicadas y aún sigo montando con los caballos, ¿no? Y día a día yo digo, gracias Señor, gracias Señor. Cuando empezó este año, yo me voy a las temporadas allá a Sevilla con los caballos, porque acá creo que es como en Estados Unidos, hay diferentes temporadas en invierno en un lugar y verano en otro. Y cuando llega el primero de año de este 2023, yo vengo de la casa de mi hijo para ir al trabajo y antes de irme al trabajo me arrodillo y le pido a mi papá, le digo, papá, le digo, ¿qué palabra quieres que este año va a ser la que me va a guiar, la que voy a poder compartir con mis hermanos? Y cuando voy a levantarme, no, nada, cuando voy a levantarme, me estoy cambiando, el Señor me da Ezequiel 17. Yo le quería compartir esta palabra, Ezequiel 17, que dice parábolas de las águilas y la vid, ¿no? Em, yo de a poco voy aprendiendo, ¿no? Pero bueno, yo las voy a leer, se las voy a leer en el nombre de Jesús, la palabra que dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente
de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Entonces yo a mi papá le digo, yo papá, eh, a mí todavía voy aprendiendo, quiero que tú me des el discernimiento que me estás queriendo decir con esta palabra, ¿no? Yo sé que acá hay pastores, hay siervos, hay pastoras, hay siervas, y esta palabra yo creo que es, a uno aquí le está hablando el Señor, porque dice del águila, yo soy de Argentina, de una provincia que es agrícola, o sea, se producen frutales, viñedos, ¿no? Y para nosotros, eh, lo que es el ramaje, ¿no es cierto? Mugrones es de la viña, que cuando se empieza a extender, el que es más largo, el más grande, no se corta, se entierra y esa larga otra planta, ¿no es cierto? Entonces, para llevarlo a que el Señor me desea entender, yo que aquí el Señor hay un líder de la iglesia que ya está preparado, que ya está, que el Señor está aprobado y es el que lo lleva a tierra buena, no plantar en aguas de corriente que va mm, eh, con la cobertura del Espíritu Santo, ¿no? Con la cobertura del Espíritu Santo, dice, y lo puso como un sauce. ¿Qué es el sauce junto a aguas? Brota, echa buenos ramajes, ¿no? Y se hizo una vid y de él mismo no va a tener mucha altura, no va a ser una iglesia grande, pero va a tener muchos miembros y va a ser usado grandemente por el Señor y va a estar arraigado y cimentado en la palabra, pero mirando al águila. ¿Cuál es el águila? Su mentor, el pastor, ¿no? Y, y también me dio en ese mismo momento el Salmo 23. ¿Por qué? Porque cuando él confirma también respalda. ¿Y qué respalda? Cuando un siervo abre una obra con unos recursos, con los recursos que tanto se necesitan, tantos recursos de, de sustento como recursos materiales y el económico. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh Santo y poderoso Jesús, yo te doy gracias, papá, porque hermanos, y cuando yo desde donde salía de mi trabajo, de mi piso, acá sí dicen piso, no sé cómo se dirán ahí, donde uno se vive, donde vive, para llegar al hipódromo de Sevilla, donde estaba, que el hipódromo se llama el Pueblo de Dos Hermanas, tenía que cruzar por el medio de un descampado de montes, ahí no cruzan, no anda nadie. ¿Y cómo es el Señor confirmando la palabra de que Él sustenta, que nadie me valdrá? Porque en el medio del camino, que primero de año, ¿quién va a andar ahí por a meses? Saben andar gente que andan haciendo deportes. Cuando voy caminando así por el medio de las montañas, ¿qué me encuentro? 3 euros. 3 euros aquí es dinero, o sea, alcanza para comer, porque aquí las cosas no están, bueno, ahora han subido mucho, pero alcanza para comer al mediodía, ¿no? Y yo le dije, gracias, papá, no, porque confirmando la palabra, ¿no es cierto? Que nada nos faltará, porque dice que aunque estemos faltos y andemos por el desierto, Él nos provee, porque así proveyó a su pueblo, ¿no? Que estaba en el desierto. Y eso es cuando nosotros pasamos. Eh,
yo le doy gracias a mi Señor y aquí donde me trajo nuevamente, ahora para gloria y honra del Señor, me han puesto como para la gloria del Señor, el pastor y la líder como atalaya para orar, porque el Señor por su gracia eh, me permite orar y, y orar también por los enfermos. eh, y siempre como una atalaya, porque cuando el Señor quiere hablar conmigo me lleva a los montes, siempre a los montes. En Sevilla iba allá hay muchos olivares y yo las vigilias siempre las hacía en los montes, porque el Señor así me llamó. Eh, Y yo quiero compartir esto porque, hermanos, em, yo cuando llegué a la iglesia del pastor Manuel Mora en aquel tiempo, allá em, él me dice cuando llegué, él decía leer la palabra y yo los únicos libros que sabía era lo que el Señor me había instruido, ¿no? En eh, Isaías, Jeremías, Salmos y Apocalipsis. Y me encontraba cuando él me hizo leer la palabra de Segunda de Crónicas 20. Y yo le digo, pastor, ¿dónde está? Y y se quedó asombrado, porque le dije, yo digo, el Señor me está enseñando a leer. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermanos? Que van a llegar jóvenes, van a llegar gente grande, que el Señor mm, va a levantar, está levantando, porque estos son sus últimos tiempos, porque dice que muchos están afanados en los likes, en congregaciones, tener congregaciones grandes, pero dice, se han olvidado de mí, de lo que yo quiero para mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo sea sano. Y el Señor me dio un día, yo siempre iba a la iglesia, no me importara si hacía invierno, si llovía, porque si yo digo, si yo montando los caballos, monto lloviendo, corremos, tiene que estar muy mal el tiempo para que se suspendan las carreras. Y yo sabía llegar por un camino muy oscuro, iba de vuelta para mi trabajo, llegaba a las 12, a las 11 de la noche, 11:30 de la noche llegaba a mi trabajo, tenía hora y algo de noche. Cuando iba para la iglesia siempre iba rápido, pero cuando venía ya venía relajado. Y de repente una noche, cuando venía, que era un día jueves, yo me iba los miércoles y los jueves, que eran los jueves de oración. El Señor me dio un himno de adoración. O sea, primero una alabanza, yo no la sabía escribir, me hizo sentar y la escribí. Cuando vengo aquí, acá a la iglesia del pastor Marco Fidel Ospina, su esposa interpreta las lenguas. Y el Señor, por su gracia, me ha dado ese para cantar en lenguas. Yo no sabía lo que, yo creía que estaba hablando. Y la sierva me llama por intermedio del pastor y me dijo, hermano, tengo algo que el Señor le quiere dar. Dice que le ha dado, pero usted no entiende. Entonces fui a la casa y cuando estaba hablando, me dice, hermano, vamos a orar porque yo sé que el Señor le va a entregar algo. Bueno, entonces empezamos a orar y por la gracia del Señor enseguida dentro en el Espíritu. Y cuando empecé, después que terminamos, pasamos como una hora y algo, me dice, hermano, el Señor le ha dado un himno de adoración, pero hermanos, sanidad espiritual y física. Porque hoy en día muchos pedimos sanidad física y la espiritual. La espiritual la necesitamos siempre, porque nos contaminamos. Y les voy a, no, o sea, no, les voy a, se la voy a cantar. Yo no soy un cantor, pero le hago para mi Señor con todo mi amor. Dice así, de parte de Jesús, dice, fluyendo está el poder del maravilloso manto celestial de Jesús. Fluyendo está el poder del maravilloso manto celestial de Jesús. Si sano quieres ser,
si sano quieres ser, con toda tu fe, con toda tu fe, toca el maravilloso manto celestial de Jesús. Toca el maravilloso manto celestial de Jesús. Y sano serás de todas tus dolencias y enfermedades. Sano serás, porque el poder que fluyendo está del maravilloso manto celestial de Jesús te sanará y libre serás de tus dolencias y enfermedades. Sano serás y libre serás. Si con toda tu fe le crees a Él, si con toda tu fe le crees a Él, poder del maravilloso manto de Jesús, manto celestial de Jesús, poder del maravilloso manto de Jesús, manto celestial de Jesús, Aleluya, gracias. Gracias mis hermanos por este tiempo. Anhelo en el Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, que esta palabra de Isaías 17, del versículo 1 al 6, les haya llegado, les haya ministrado como me ha ministrado y me ha guiado hasta aquí, ¿no? Y acá voy creciendo, aprendiendo en los caminos del Señor, porque son tan deleitosos, tan hermosos, y para mí es una inmensa y gozoso bendición de poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, y en el nombre de Jesús les doy gracias y por darme esta oportunidad, y como es, y a cada hermano que ha predispuesto este tiempo, ¿no? Bueno, yo no sé si alguien, bueno, yo estoy aquí en este grupo con ustedes por gracia y misericordia del Señor, y por la hermana María Luisa, que yo la conocí aquí en Sevilla cuando vino a una vuelta aquí, y por gracia del Señor pude acompañarla, o sea, ayudarla para que se estableciera en Estados Unidos por contactos por el pastor Edwin Cañizares. Así que el Señor sea obrando grandemente, bendiciéndolos espiritualmente, físicamente, anímicamente. ¿Vale? Bueno, en el nombre de Jesús les doy gracias y paz de Cristo. Muy bien, hermano. Muchas gracias por sus palabras muy sentidas. Hemos visto que usted ha pasado por muchas etapas, por muchas cosas en su vida, y que siempre el Señor ha estado presente con usted y ha podido capear tantas circunstancias, aún de muerte y todo, desde su nacimiento, ¿no? Maravilloso. Tengo prótesis, por eso digo que a mí me decían aquí antes que el Señor me sanara, por eso el Señor me ha traído a todos estos lugares donde a mí me conocieron cuando yo estaba en el mundo, porque yo competía bebiendo, ¿no? Y el Señor me trajo para ver lo que Él puede hacer cuando nosotros nos predisponemos, porque, hermanos, yo tengo los huesos de mis caderas están así, no están así, están así, no están separados, y estoy montando. ¿Quién lo hace eso, mi Señor? Acá tengo prótesis, este hombre lo tengo sacado, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Creer en mí, ¿no? Porque la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se espera. Bien, 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 hermano Vicente. Vemos que usted ha sido valiente, obediente, que ha
amado al Señor, y aun cuando estuvo en el mundo, el Señor tenía un propósito grande para que después pueda testificar y cuando testifique también da fortaleza y nos alienta y nos ayuda también a poder seguir ese camino de obediencia y de sumisión, de sujeción al Señor y de predicar la palabra, ¿no? Como lo está haciendo. A mí me ha impactado, me ha gustado mucho su mensaje. Uy, mire, cuando vi un testimonio, me invitaron a una iglesia porque una hermana, yo no sabía que su esposo, bueno, pero el Señor sí, ¿no es cierto? Lo sabe. Eh, yo estoy en la iglesia y voy caminando y el Señor me dice, dile a ese varón que yo lo puedo sanar. Cuando yo voy y le digo al varón, el varón se puso rojo porque ellos no le habían comentado a nadie, solo porque solamente la señora y él sabían. Y me dice la señora, ¿y cómo sabe usted? Le digo, no, es que yo siento una, claro, yo todavía no sabía cómo era el Señor. Le digo, no, porque aquí una voz me dice que él lo puede sanar. Y el varón tenía 57 años, de 105 kilos el hombre. Eh, entonces me dice, pero varón, le digo, sí, le digo, si a mí me ha sanado, le digo, ¿por qué no lo va a sanar a usted? Y mire, varón, cuando, y después pues, al tiempo, a la semana vino la pandemia porque, bueno, yo con los caballos de carrera a veces no, tenía muy trabado. Entonces un día me llama y me dice, hermano, yo hablé con el pastor y me dijo el pastor que usted ore por mi esposo. Y le digo, bueno, le digo, yo oro. Y ella se llama Tania Heredia y él se llama Salomón González, él es de Paraguay. Hermanos, para gloria y honra del Señor, yo sé que un día los voy a invitar porque a través de ellos su tío me invitó a Nicaragua. También oré por el pastor Oscar Hernán Bravo en Nicaragua. Y ese varón, el Señor le restauró, se le salía la cadera, el hueso de la cadera se le salía y se caía. Por eso yo digo, hermanos y hermanas y siervos, yo sé que a lo mejor, no sé, a lo mejor que el Señor me perdone, pero es que lo tengo que decir, mis hermanos, porque los milagros a veces en muchos lugares, yo porque el pastor me ha pasado que he ido a iglesias y están esperando que llegue un siervo ungido, que de renombre. Y cuando el hombre dio el testimonio, dijo que habían orado y le había sido sano, cuando yo estaba al lado de ellos, y lo que menos esperaban, que podía haber, el Señor podía, por su gracia, había podido usar a este humilde siervo, ¿no? Y creían que era el pastor. Y le dice, no, a este hermano, dice, pero ¿y si se hace poco que se ha bautizado? Dice, pero miren, ¿me entiende? Pues eso es lo que dice el Señor, proceder con fe. Mm. Hermanos, si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta o decirle algo al hermano Vicente, él está aquí para poder contestarnos o decirnos algún mensaje que Dios le dé. También queremos que ore por el grupo, hermano Vicente. El Señor le ha dado poder de oración, de intercesión. Qué lindo, me gustó mucho cuando tuvo también experiencia de resurrección, ¿no? Para gloria al Señor, la nena ahora ya va al jardín. La otra vuelta la madre me envía una foto y la nena ahora habla, ¿no? Y, y dice, mi mamá me dice, y me ha comprado una Biblia, dice, para que me instruya, dice. Y le digo, sí, le digo, porque mi papá hizo eso conmigo. Y le digo, mira, le digo, yo pasó tiempo, le digo, mis hijos ya eran grandes. Cuando el Señor me dijo, ¿te acuerdas lo que tú me prometiste? Hasta me hizo recordar las palabras que yo había dicho, ¿no es cierto? Porque a veces el Señor nos hace recordar esas palabras que nosotros a veces hemos dicho inconsciente o conscientemente. Pero pasa el tiempo, como estamos en los afanes del mundo,
no nos contaminamos y nos cuidamos, pero nuestro Señor no. Entonces llega el momento cuando mis hijos se independizaron, porque yo ahora soy abuelo, tengo una hija en Argentina, que gracias al Señor también me hizo la promesa que mi hijo le iba a servir, y tengo mi hija que es una sierva de Dios en Argentina, en San Fernando, Buenos Aires. Entonces, porque yo lo único que le dije, papá, gracias, porque tú dices que tú nos formaste del barro. ¿Y qué es el barro? El barro nosotros no le hacemos nada. ¿Qué buscamos? Tenemos una vasija de barro, no vamos a usar la vasija de barro. Vamos a usar de plata, si tenemos plata, si tenemos de aluminio, vamos a usar de aluminio, pero no vamos a usar una cuchara, por decir una cuchara de barro, ¿no? Porque si no, eso queda feo. ¿Ves? ¿Entiendes? Entonces el Señor usa como se dice la palabra, de lo vil y lo menos preciado. Eso usa Él. Amén. Tremendo, hermano Vicente. Muy lindo el testimonio siempre, ya lo había escuchado, ¿no? En vivo y bueno, no en directo, pero no en vivo. Pero sí, cada vez siempre se impresiona a uno cada que escucha tu testimonio. Es muy lindo y siempre el Señor trae algo nuevo. Muchas gracias nuevamente. No, gracias al Señor. Posteriormente te mando el video, la grabación. Y si, como el pastor le ha pedido, si quiere orar por el grupo y por una niña, por la familia de una niña. El papá precisamente estaba en España y ayer se regresó. Álvaro González. Cuando la gente vio el apellido de la niña, González Murillo, pensó que era, porque ese es el apellido de mi papá, González Murillo. Y todos pensaron que era familiar. No, no es familiar. El papá estaba en España, regresó ayer. Están todos devastados ahí, la familia está dolida, y porque fue que los cogió como muy de sorpresa, todo fue como tan rápido. Ella sintió un dolor y estaba consciente y la llevaron al hospital y 6 horas ya estaban declarando muerte cerebral. Yo esa parte no lo entiendo, pero bueno, el Señor Ahora, algún día nos revelará, pero todo pasó como tan rápido. mire, No había enviado yo el mensaje cuando de pronto ya estaban diciendo, no hay nada que hacer, la niña partió y wow, muy duro. anoche también estaba, por gracia de Dios, el Señor me permitió orar con diversos, así como oro con ustedes, también con otros siervos de Nicaragua, de, bueno, no me sale ahora el lugar, y también una señora, porque ya el Señor en la plataforma había hablado, y me dice, hermano, dice que una niña de un vecino, dice, iban caminando y si había una tormenta, dice, acá son tormentas normales, dice, y de repente se cae un rayo y él iba la nena del brazo de él, del papá, y le agarró el rayo y quedó. Wow. Dice que, hermano, dice, que cuando nos dijeron, dice, ella había pasado por delante de nosotros, dice, cuando, dice, nos dijeron, dice, todos nos quebrantamos, dice, porque la vimos pasar, dice, y relámpagos siempre hay. ¿Cierto? Entonces, esas cosas solo nuestro Señor tendrá la explicación en su momento, nos dará la explicación el por qué. Porque nosotros como padres, ¿no es cierto? ¿Qué consolamiento? El único que nos podemos consolar y a veces nos cuesta en ese momento de ese dolor. Papá, ¿por qué? ¿No es cierto? Pero bueno, vamos a encomendar al Señor estas vidas. Del grupo y la niña se llama, bueno, la familia es la familia González Murillo, Álvaro González, el papá. Sí, Amén. vamos a orar entonces, si tú Amén. por el derecho nos despides y ya. Vamos a cerrar, Amén. no hay, tengo forma de ponerle alabanza, se los quedo debiendo. Bueno, sí Amén. tengo forma, pero lo que no tengo es como el tiempo ahorita. Amén. Un fuerte abrazo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por este gran privilegio y a nuestro Señor Jesús. Y bueno, hoy estuve hablando, como le dije, con ese siervo de Argentina y me dice, hermano, cuando
el Señor pues, lo predisponga, yo voy a estar en Estados Unidos, así que dice, usted tiene que estar conmigo. Y le digo, bueno, que sea la voluntad del Señor. Así que si andaré por ahí, nos estaremos viendo. Aquí estoy pendiente. Amén. Estoy Bueno, pendiente. Bueno, en el Dios te nombre de bendiga. Jesús, Muchas gracias. gracias a todos. Y en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, primeramente, Padre, por estos siervos, Señor, seas tú obrando, Señor, Padre mío, y encomiendo, Señor, la familia, Señor, las vidas de esta familia, Señor. González Murillo, papá, solo tú, Señor, en este momento, en ese dolor, Señor, solo tú que has pasado, papá, esos dolores, puedes dar, Señor, ese consuelo, esa fortaleza, papá, esa fortaleza, Señor, espiritual, esa fortaleza anímica, papá. Solo tú, porque solo en ti podemos encontrar consuelo, papá. Papá, seas tú consolando, Señor. Seas tú obrando, Padre hermoso, precioso Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, papá, porque nosotros no entendemos tus propósitos, pero te pedimos, Señor, que seas tú obrando, glorificándote poderosamente, papito lindo. Señor, seas tú sanando, Señor, esa herida, papá. Seas tú obrando, glorificándote, papito hermoso, poderoso, Señor. Padre amado, porque, Señor, cuando un hueso se rompe, Señor, nosotros vemos, nos duele, pero sabemos que nos va a sanar. Pero papá, una vida, papá. Oh, santo, seas tú obrando, seas tú glorificándote, papá, obrando, Señor. Padre, fortalece, Señor, a toda su familia. Glorifícate, papá, glorifícate, Dios mío, poderoso, Señor. Padre bendito, yo te pido por cada siervo y sierva que están aquí, Dios mío, que seas tú obrando, Señor, seas propicio, Señor, a los dichos de su boca, al anhelo de su corazón, papá. Seas tú obrando, Señor, en sus proyectos a nivel ministerial, papá, nivel personal, nivel familiar, Dios mío. Provee, papá, provee esos recursos, Señor, que necesitan tus siervos, Señor. Señor, da sabiduría de lo alto, Dios mío. Discernimiento, entendimiento, Dios mío, santo. Seas tú guiándolo, papá. Que papito lindo, Señor, para ser sensible a tu presencia en todo momento, Dios mío. Padre Santo, bendito y poderoso, Señor. Padre bendito, Señor. Aunque, Señor, así como tratas conmigo, Señor, que aún andando en los caballos, papá, aún trabajando, papá, tú, Señor mío, porque lo dice tu palabra, Dios mío, que tú estás con nosotros en todo momento, sin importar la circunstancia, papá. Obra y glorifícate, papá, en cada vida, Señor. Oh, seas tú concediéndole esa prosperidad, Dios mío, espiritual, esa prosperidad, Señor, en sabiduría, en discernimiento, Señor, para guiar, Señor, a la gracia, Señor, que has dado a tus siervos. Oh, gracias, poderoso y maravilloso Jesús. Padre bendito, seas tú guardando, Señor. Padre bendito, su salir, su entrar, papito lindo, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, gracias. Seas, Señor, obrando, Señor, para que más siervos, Señor, y siervas se puedan unir, Señor, Padre Santo, y clamar por cada uno, por como dice tu palabra, Dios mío, orando unos por otros, papito lindos, llevando las cargas unos de otros, Señor. Padre bendito, obra y glorifícate, papá. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz de Cristo. Amén, amén. Amén, amén, amén. 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 Gracias, hermano Vicente. Amén. Gracias. Felices de haberte conocido, Amén. de haber recibido el mensaje Amén. que el Señor ha puesto en tu corazón y de esa vida que has pasado para que puedas testificar de la gloria del Señor y la grandeza de nuestro Señor. Y así como lo ha hecho contigo, también lo puede hacer con mucha gente y puedes testificar y dar buenas noticias. El Evangelio puedes predicarlo a muchos Amén. lugares por las vivencias y por esa intimidad que tienes con el Señor. Muy bien, hermano. Bendiciones Amén. en tu vida, en tu ministerio. Amén. Listo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Vale, gracias igual. Para todos. Bueno, fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga.
Nos estamos viendo, nos hablamos más tardecito. Bendiciones, Augusto. Bendiciones, Dios lo grupo. bendiga. Muchas gracias, Que Dios los hermano Vicente. bendiga a todos. De Muchas nuestra gracias. parte, Dios los todos. bendiga, Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, bendiciones. bendiciones.